Ok, chicos, bueno, logramos llegar a la meta. Hoy es la última clase del curso. Cerramos con lo que es antivirales y ya se terminan todas las clases teóricas de farma. Ya lo que es temas más profundos como citotóxicos, la parte de inmunomoduladores que son más orientados para tratar enfermedades como artritis o inmunomoduladores que se usan para pacientes trasplantados, antirretrovirales que son más específicos para VIH. Eso los van a ver en clínica y también en clínica van a profundizar temas que vimos en farma como antibióticos, van a profundizar bastante esa parte y luego van a profundizar todo lo de cardiometabólicos, hipertensión, dislipidemias y lo que es diabetes. Entonces, la clase de hoy es bastante simple, son poquitos fármacos porque como estamos en farma básica, lo que importa es que tengan el conocimiento de los antivirales de uso común. Entonces vamos a ver los que se utilizan para herpes y los que se utilizan para influenza. En el capítulo de libros, si alguno lo lee, van a ver que hay bastantes fármacos, pero aquí en Costa Rica no manejamos tantos. Tenemos como dos o tres de cada familia, más que suficiente, pero si alguno estudia el libro, no se asuste si ve otros nombres que no salen en la presentación, es porque aquí no están registrados o en algún momento estuvieron y el registro se venció. Entonces eso es lo que vamos a ver con la clase de hoy. Antes de empezar, quería contarles que, bueno, ayer, si recuerdan, su compañera Valeria hizo una pregunta muy interesante con la parte de cómo tratábamos a pacientes que tenían criptococcus y la infección estaba en meninges y las concentraciones de los antifúngicos no alcanzaban niveles altos en el sistema nervioso central. Entonces les comentaba un poco que la parte de tener las meninges inflamadas podría ayudar a los fármacos a penetrar o que pueden hacerse aplicaciones directamente por vía intratecal, pero me puse a investigar un poco porque la pregunta me pareció muy interesante. Entonces, para contarles, según las guías más actualizadas, el manejo de infecciones por criptococos en pacientes con VIH, lo que utilizan de primera línea es un ciclo de anfotericina B y fluconazol. Me puse a investigar y bueno, antes se indicaba la aplicación de anfotericina B por vía intratecal, pero resulta que empezaron a aparecer como efecto adverso inflamación de la capa aracnoides. Entonces, eso más bien complicaba un poco la patología de base y era un efecto adverso severo. Entonces, quitaron la recomendación de aplicarlo por vía intratecal. Entonces es un ciclo de anfotericina por vía intravenosa con fluconazol por vía oral. Lo dan como por 2 semanas. Y me puse a investigar la cinética y sí, ellos no alcanzan altas concentraciones en líquido cefalorraquídeo, pero el Cryptococcus neoformans es únicamente inhibido por la anfotericina B y el fluconazol. Si recuerdan de la clase de ayer en los espectros, solo la anfo B y los azoles tenían criptococos dentro del espectro, las equinocandinas no. Entonces, ellos son los que se utilizan por un periodo de 2 semanas y luego se toman muestras de líquido para ver si ya está totalmente estéril y si no se extiende el tratamiento. Entonces, no se alcanzan concentraciones altas, pero como el hongo es susceptible a estos fármacos, entonces, a pesar de ser concentraciones pequeñitas, por esa cantidad de tiempo podemos lograr eliminar a los patógenos. Entonces, esa sería la forma en la que se maneja la infección en pacientes con VIH. Para que lo tengan en cuenta, siguen siendo concentraciones pequeñas, pero por el espectro es útil para el manejo de este tipo de infecciones. Entonces, quería contárselos para que lo tengan en cuenta. Vamos a empezar entonces con la clase de antivirales. Para hacer un breve repaso de cómo trabajan los virus, recordemos que son entonces microorganismos simples y se podían presentar de dos formas. Teníamos cadenas de ADN o teníamos cadenas de ARN y ellos son una proteína que la mayoría de veces se le conoce como cápside. Estas son imágenes que vienen en el capítulo del Goodman para recordarles un poco cómo era el proceso de replicación viral. La primera imagen hace referencia a un virus de tipo ADN. Entonces, para hacerles el repaso general,
Los virus de tipo ADN, una vez que ingresan al interior de la célula huésped, necesitan de las proteínas de la célula hospedadora para poder generar sus proteínas y seguir con la replicación viral. Entonces, estos virus de tipo ADN básicamente se incorporan en el núcleo de la célula infectada y ocupan de lo que es la ADN polimerasa de la célula huésped para empezar entonces la transcripción de proteínas y diferentes enzimas y la duplicación de las cadenas para volver a formar entonces los viriones y que se liberen y sigan entonces infectando otras células del cuerpo. La principal diferencia entre los virus ADN y los ARN es que los de tipo ARN, que sería la imagen de la derecha que tiene la letra B, es que los virus ARN dentro de la cápside o de la estructura que lo recubre, no solo traen la cadena de ARN, sino que traen consigo un montón de enzimas y proteínas que van a ser necesarias para la posterior replicación viral. Entonces, a diferencia de los de tipo ADN, los ARN requieren de las proteínas que ellos traen dentro de la cápside. Entonces, básicamente no utilizan las proteínas de la célula hospedadora, sino que las proteínas que traen en su interior y las diferentes enzimas son los que los van a ayudar a replicar otras cadenas de ARN viral y también nos va a ayudar a sintetizar ARN mensajero para la posterior síntesis de su propia polimerasa viral y eso va entonces a amplificar la síntesis de las cadenas virales y posteriormente todo se acopla para que igual se liberen y sigan infectando otros virus. Entonces, de manera muy general, los fármacos que vamos a ver hoy, que de hecho en imagen aparecen, si los ven en la parte de abajo, vienen algunos que inhiben la ADN polimerasa viral y hay otros que actúan en otras proteínas que más adelante los vamos a ver. Pero como mecanismo general, todos los antivirales van dirigidos a inhibir lo que es el ADN o las proteínas virales para que la replicación no se pueda seguir logrando. Y la estrategia con estas moléculas es que sean lo más selectivas posibles a las proteínas o a las enzimas virales y que no interfieran con las enzimas de la célula huésped, o en este caso, las enzimas que tenemos nosotros en el interior de nuestras células. Para darles algunos ejemplos de los virus más comunes, los de tipo ADN, que les dije entonces que ellos requieren de las estructuras de la célula huésped. Tenemos los poxivirus, que el más representativo es la viruela. Luego tenemos los herpes virus, que la mayoría de fármacos que vamos a ver hoy van orientados a herpes virus. Entonces aquí tenemos varicela, herpes zóster, el herpes oral y el herpes genital, que teóricamente es herpes simple 1 y herpes simple 2. Tenemos los adenovirus, los hepatnavirus, que sería hepatitis B, y el papilomavirus. Aquí les puse un mini resumen para que recuerden, estos entonces entran a las células y requieren de las proteínas de la célula huésped. La única que tiene una excepción son los poxivirus, en este caso estaríamos hablando de la viruela. La viruela en su interior no solo carga la cadena de ADN viral, sino que también tiene su propia ARN polimerasa. Entonces, es como el único tipo de virus que puede utilizar su propia enzima y que es de la categoría ADN. En el caso de los virus ARN más comunes, tenemos la rubiola, el rhabdovirus, que es el virus de la rabia, picornavirus, arenavirus, flavivirus, que los más importantes son Zika, fiebre amarilla, tenemos ortomixovirus, la influenza, que es el otro virus que vamos a ver hoy, los tratamientos que se utilizan, y tenemos los paramixovirus, papera, sarampión, y vean que aquí tenemos la familia de coronavirus, que incluye los SARS, como el que está ahorita causando la pandemia. Estos entonces requieren las enzimas que portan en su interior para poder sintetizar la ARN polimerasa y aumentar lo que es las cadenas de ARN viral. Básicamente, esta es una pequeña introducción para que más o menos entiendan cómo van a ser los mecanismos de acción de los fármacos que vamos a ver. Entonces, para empezar, vamos a ver los grupos que se utilizan para el manejo de los diferentes herpes virus. Entonces, ahí tenemos herpes virus simple tipo 1, que es el que genera el herpes a nivel de los labios, que es muy común de ver. Luego tenemos el herpes simple 2,
que recordando un poco es el que genera la parte de los problemas a nivel genital. Y aquí también tenemos varicela zoster, tenemos herpes zóster, Epstein-Barr y el citomegalovirus, que es el que produce el famoso virus del beso. Entonces, esos son como los espectros dentro de la familia de herpes virus. Los primeros fármacos que vamos a ver, que son de los más conocidos, los han escuchado o los han visto, es el aciclovir y el valaciclovir. Para contarles un poco, el valaciclovir es exactamente lo mismo que aciclovir. Lo que pasa es que ahora cuando veamos las características farmacocinéticas, ustedes van a ver que la biodisponibilidad del aciclovir es muy pequeñita, es como 9 o 10%. Entonces empezaron a sintetizar un profármaco que tuviera un poquito más de biodisponibilidad para mejorar lo que es la absorción y entonces diseñaron el valaciclovir. Entonces ambos son la misma molécula, únicamente el valaciclovir es como un profármaco que se absorbe mucho mejor y más rápido que la molécula original, pero en cuanto al mecanismo de acción, los efectos adversos, cómo funciona, es exactamente lo mismo. Lo único que difieren es en la biodisponibilidad. Aquí en el mercado tenemos aciclovir por vía oral, lo tenemos por vía intravenosa que se reserva más para casos de varicela o herpes zóster donde tengamos que hacer una administración por vía intravenosa y también tenemos las aplicaciones tópicas que en la mayoría de casos son cremas para ponerse específicamente en las lesiones de los labios que genera el herpes simple tipo 1. Entonces esas son como las aplicaciones más comunes. Y el valaciclovir únicamente está diseñado en presentación por vía oral, porque como les mencionaba, fue más que todo para mejorar el proceso de absorción. Entonces, aplica únicamente para la parte de vía oral. ¿Cuál es el mecanismo de acción de estos fármacos? Como les dije ahora en la primera diapositiva, todos los tratamientos antivirales casi que van orientados a evitar el proceso de replicación viral. Entonces, evitamos que otras células se sigan infectando y eso le permite al propio organismo terminar de eliminar los virus. Estos fármacos se comportan o están diseñados como análogos nucleócidos de guanosina. Voy a enseñarles una imagen que no sale aquí en la presentación, pero es mucho más fácil que me lo entiendan de esa manera. El nucleócido de guanosina en condiciones normales va a ser necesario para que se pueda hacer la síntesis y la elongación de la cadena de ADN viral para que ellos se puedan seguir replicando. Entonces, si ven esta imagen de aquí, la guanosina o el nucleócido de guanosina, que sería el de arriba, vean la estructura. Él tiene al final esta cadena con hidroxilos y la parte de abajo tenemos lo que es la molécula de aciclovir. Él es un análogo, vean que las moléculas son exactamente iguales, pero difieren en una parte muy importante. Vean que el aciclovir no cuenta con estos dos hidroxilos. Químicamente, en esta molécula, estos hidroxilos se conocen como las posiciones 2 y 3. El aciclovir quiere decir que entonces es un análogo del nucleócido guanosina, pero no cuenta con las posiciones 2 y 3. Esas posiciones son sumamente indispensables para que en el momento de síntesis de la cadena de ADN viral se puedan seguir uniendo a la estructura otros nucleócidos y esa cadena se pueda seguir alargando. Entonces, el hecho de que estas moléculas no tengan esos dos hidroxilos evita por completo que cuando se está haciendo el proceso de síntesis de la cadena de ADN viral se puedan unir otros nucleócidos. Entonces tengan en mente esa estructura para que entiendan el mecanismo de acción del aciclovir. El valaciclovir, como se lo dije, es exactamente la misma molécula, lo único que cambia es la biodisponibilidad. Entonces, siguiendo con el mecanismo de acción, vean esta imagen. En esta imagen el aciclovir está representado por la molécula moradita, entonces vean la estructura, no tenemos los otros dos hidroxilos en la estructura final, tenemos únicamente uno. Entonces, ¿cómo actúan estos antivirales? Ellos ingresan al interior de las células hospedadoras que están infectadas por el virus. En este caso, recuerden que estamos hablando de la familia de herpes virus. Entonces, una vez que ingresan al interior de la célula que está infectada, sufren una primera fosforilación.
Eso lo hacen a partir de una enzima viral que se conoce como tinidina sinasa. La pueden ver en el libro o la pueden ver en artículos como TK, porque ese es el nombre en inglés, entonces utilizan las siglas TK. Eso es una parte muy importante porque es la primera activación del compuesto. El aciclovir como tal no es activo. Él requiere una primera fosforilación para añadirle a la cadena un grupo fosfato, entonces pasa a llamarse aciclovir monofosfato. Y ese primer paso entonces es catalizado por la tinidina sinasa de los virus, no la tinidina sinasa humana, sino la tinidina sinasa viral. Luego de que sufre esa primera fosforilación, hay otras enzimas que sí son parte de la célula humana que terminan de fosforilar la estructura. Entonces ella ocupa de 3 fosforilaciones para hacer el compuesto final, que se conoce como aciclovir trifosfato. Entonces vean la estructura final, tenemos el aciclovir con 3 grupos fosfato añadidos en la estructura. Entonces vean la diferencia. La primera fosforilación es catalizada por una enzima viral y las últimas dos son por enzimas humanas. Es importante que hagan esa diferencia. Entonces, una vez que tenemos el aciclovir trifosfato, él va a hacer entonces reacción con la ADN polimerasa viral. Entonces, esa enzima es la que le permite al virus empezar a sintetizar las cadenas de ADN para la posterior formación de viriones y seguir infectando otras células. Entonces, esta enorme molécula que hay aquí de colores técnicamente hace alusión a los diferentes compuestos donde se va sintetizando la cadena de ADN viral. Entonces, ¿qué pasa? El aciclovir trifosfato reacciona con la ADN polimerasa viral y se incorpora a la cadena de ADN que está en síntesis. Pero recuerden lo que yo les conté ahora al inicio con la imagen. El aciclovir no tiene los otros 2 hidroxilos que irían en esta parte que les estoy señalando en la imagen. Entonces vean que aquí dice, no tenemos la posición 3 para la conexión con otro nucleósido y seguir alargando la cadena. Entonces, el aciclovir inhibe la replicación viral mediante la inhibición de la ADN polimerasa. Entonces, una vez que hace reacción con la ADN polimerasa, la inhibe por completo porque se queda unido a la enzima y la enzima no se puede separar para seguir elongando la cadena. Y el otro mecanismo por el cual inhibe la replicación viral es porque una vez que se incorpora en la cadena, no permite que la misma pueda seguir creciendo porque carece de la estructura original de la guanosina. Entonces son como 2 mecanismos de acción en uno. La ADN polimerasa lo une a la estructura que está en crecimiento, pero por la conformación esa estructura no puede seguir creciendo. Y adicional a eso, la ADN polimerasa viral se queda pegada en el aciclovir, no se puede quitar y entonces la inhibe de forma irreversible. Eso es explicado con la imagen. Aquí abajo están palabras para que sea más fácil entenderlo. Tenemos entonces la primera etapa, donde el aciclovir pasa a convertirse en aciclovir monofosfato por la timidina quinasa de los virus herpes. Entonces, como se los mencioné, la primera fosforilación es por una enzima viral. Luego tenemos que otras quinasas humanas, que son parte de la célula hospedadora, son las que le hacen las otras 2 fosforilaciones. Entonces, esto es una curiosidad. Se dice que de 40 a 100 veces es mayor la concentración de estas quinasas en las células infectadas. Entonces, eso es de suma importancia para que los antivirales actúen de la mejor manera. Se dice entonces que las células infectadas tienen una alta concentración de estas quinasas y eso va a mejorar en gran cantidad la fosforilación del aciclovir. Entonces, una vez que lo tenemos como aciclovir trifosfato, él compite con el nucleósido de guanosina endógeno y se incorpora en la ADN polimerasa viral. Y entonces una vez que se incorpora, termina la cadena creciente de ADN viral y también inactiva la ADN polimerasa por una acción que se conoce como inactivación suicida, que quiere decir que la molécula queda unida en la enzima y no se pueden separar. ¿Me entendieron el mecanismo? Ok, entonces esa es la manera de, vamos a ver, hay una pregunta.
Ok, explicando de nuevo a qué me refiero con inactivación suicida. El término inactivación suicida se utiliza muchas veces para hacer referencia a esas moléculas que se unen a enzimas y las inactivan de manera irreversible. Eso quiere decir que las moléculas quedan unidas entre sí y básicamente las enzimas mueren. Entonces se les conoce como inactivaciones suicidas porque literalmente la molécula se está sacrificando por el bien de la célula para inhibir por completo una enzima. Entonces una vez que se une a la enzima, el efecto de la molécula también muere. Entonces, por eso es que se le conoce como inactivación suicida. Ella se sacrifica uniéndose a la enzima y ambas mueren, por decirlo de esta manera, tanto la enzima como la molécula. Entonces, eso es lo que quiere decir ese término. Entonces, chicos, el aciclovir, esa es la manera en la que trabaja. Y recuerden, para que no se confundan, el valaciclovir es exactamente lo mismo. Cuando nosotros lo consumimos por vía oral, sufre un proceso metabólico en lo que es el cuerpo y se convierte endógenamente en aciclovir. Entonces, es exactamente el mismo mecanismo de acción. Lo único es que si ustedes el día de mañana están trabajando en el hospital o están en su consultorio y tienen valaciclovir, la única diferencia es que va a tener una mejor absorción en comparación a ciclovir. Pero de ahí en adelante se comporta exactamente igual porque endógenamente se transforma en aciclovir. Entonces ellos son inhibidores de la replicación viral mediante este mecanismo de acción. En cuanto a mecanismos de resistencia, igual tenemos que los virus han empezado a desencadenar mecanismos de resistencia a los antivirales de maneras muy similares a los antibióticos y a los antifúngicos que vimos en la clase de ayer. Entonces, en el caso de los herpes virus, que son los que han desarrollado resistencia a estos antivirales, lo han hecho por tres mecanismos principales. El más común es que hay una falla o hay una ausencia en lo que es la producción de la enzima, esta enzima de aquí, la timidina quinasa o la TK, que vean que les puse TK porque es más fácil simplificar la palabra, pero entonces tenemos una falla o una ausencia en esta quinasa viral. Lo que hacen los virus es que uno, sintetizan quinasas que no funcionan de la mejor manera, entonces no van a fosforilar el aciclovir y si él no sufre esa primera fosforilación, no vamos a tener actividad. Entonces son quinasas que fallan o producen quinasas en menor cantidad. Entonces, cuando el aciclovir ingresa a la célula, no va a sufrir ese proceso de fosforilación y entonces tampoco nos va a ser útil. Ese se considera que es el mecanismo de resistencia principal. Entonces, hay varios herpes que se conocen científicamente como herpes resistentes a aciclovir y lo hacen mediante ese mecanismo. Disminuyen la producción o producen quinasas que tienen fallas. Se han elucidado otros dos mecanismos de resistencia, pero no son tan comunes. De los que se ha visto es alteración en la especificidad por el sustrato, entonces muy parecido a cómo trabajan las bacterias y los hongos. Ellos genéticamente alterarían la estructura de la quinasa y entonces cuando el aciclovir intenta unirse, no tenemos afinidad. Ese es uno de los mecanismos. Y el otro que se ha visto que es bastante raro también es que alteran la estructura de la ADN polimerasa viral. Entonces, digamos que se lleva a cabo todo el proceso de fosforilaciones de manera normal, pero en el momento en que tenemos el aciclovir trifosfato, esa ADN polimerasa viral tiene una estructura distinta y entonces la molécula pierde afinidad. Ese es el otro mecanismo de resistencia. Pero como les contaba, el más común es las alteraciones en la quinasa viral. Entonces, básicamente nos afectan la utilidad del antiviral desde la primera etapa en que queremos dar la activación. Entonces, ese es el más común para que a la hora de que estudien se centren en este, porque estos de aquí existen, pero no son lo habitual. En cuanto a la farmacocinética, vean lo que les contaba. La molécula de aciclovir tiene una biodisponibilidad bastante pequeñita, vean que en algunos casos puede ser hasta de 10%, entonces es una absorción bastante pequeña y la cantidad de fármaco que llega activo a torrente sanguíneo es poco, es de un 10 a un 30%. Entonces sintetizaron el valaciclovir, que como ya se los comenté, una vez que lo consumimos, la absorción es mucho más rápida y aumenta bastante el porcentaje de biodisponibilidad. Entonces, si tenemos
aciclovir y valaciclovir, pues va a ser mucho más efectivo darle a los pacientes valaciclovir porque va a ser mejor la absorción y va a ser mejor la cantidad de fármaco que llega disponible a sangre. Entonces, en caso de que se tengan los dos disponibles, el de elección casi siempre va a ser valaciclovir. Cuando se vaya a dar por vía oral, ¿verdad? Porque por vía intravenosa y vía tópica solo tenemos aciclovir. Entonces, eso es algo importante. En cuanto a la distribución, ellos se distribuyen bastante bien por diferentes fluidos y tejidos corporales, entonces vean que ellos sí tienen una buena distribución en líquido vesicular, humor acuoso y también en lo que es líquido cefalorraquídeo. Y en tejidos se encuentran altas concentraciones en riñones, hígado, pulmón y vagina. En cuanto a la vida media, no hay mucha variabilidad entre las dos moléculas porque al fin y al cabo valaciclovir es aciclovir, entonces puede extenderse un poquito pero no es mucho. En promedio para ambos la vida media es 2 horas y media. El valaciclovir en algunos casos se puede extender a 3 horas aproximadamente, pero lo habitual son 2 horas y media. Y la vía de eliminación principal para ambos fármacos es por vía renal. Se puede excretar hasta un 90% del fármaco como metabolito sin cambio. Entonces, como la vía de eliminación principal es orina, en pacientes con insuficiencia renal grave o pacientes anúricos, vean que la vida media se puede prolongar hasta 20 horas. Entonces, en estos pacientes que tengan insuficiencia renal y sea necesario utilizar un antiviral de esta familia, obviamente tenemos que hacer ajuste de dosis porque vean la prolongación de la vida media. Entonces, ese es el perfil de farmacocinética. No es nada complejo, nada más me interesa que sepan la diferencia en la biodisponibilidad y el resto se comportan exactamente de la misma manera. En cuanto a los usos terapéuticos de estos antivirales, de los mayores usos es en pacientes inmunosupresos, que son como los más susceptibles a sufrir estas infecciones, pero no son los únicos. Cualquier persona puede contraer una infección por estos virus, pero son de gran utilidad en estos pacientes en donde ocupamos ayudarles a eliminar el virus lo más rápido posible. Dentro de los beneficios clínicos, se dan en las primeras infecciones más que en las infecciones recurrentes. Entonces recuerden que algunos de estos virus, si hablamos, por ejemplo, de lo que es el herpes zóster, él tiene un periodo donde tenemos una primera infección, pero también teníamos la parte de la latencia. Entonces, algunos de estos virus les gusta quedarse almacenados o guardados, dormidos en lo que son nervios y luego vuelven a reactivarse. Entonces tenemos una reinfección o infecciones recurrentes. Entonces lo que se dice es que estos fármacos son mucho más efectivos clínicamente en las primeras infecciones, sin embargo se pueden utilizar en cualquiera de las dos. Simplemente es que se ha visto que la efectividad es un poco mayor en la primera infección, ya en infecciones recurrentes se toma más tiempo poder eliminar el virus o poder sacar adelante al paciente de la sintomatología. Vamos a ver si tenemos una diferencia. Me preguntan que si al mejorar la biodisponibilidad hay alguna diferencia a la hora de la dosificación del aciclovir en comparación a el valaciclovir. En este caso, bueno, depende de lo que estemos tratando. No recuerdo muy bien la dosis exacta, digamos, en cantidad de días, pero ahorita al final de la clase se las puedo revisar para darles una mejor respuesta, porque si no estoy mal, creo que se dan en la misma cantidad de días para el manejo de las infecciones, pero no quiero darles un dato erróneo. Entonces, ahorita cuando terminemos la clase, me dan un par de minutos y les busco la diferencia en la cantidad de días, porque creo que no hay, pero no les voy a dar un dato en base a creencias. Entonces, ahora al final de la clase, como es pequeñita, les reviso ese dato y se los digo una vez para que se lo lleven a la casa. Pero creo que no hay diferencia. Pero bueno, ahorita lo revisamos para que, vamos a ver, alguien respondió que son 4 pastillas. Sí, dependiendo de la dosificación, pueden ser 4 pastillas cada 12 horas. Bueno, denme para revisarlo de una vez, por lo menos la cantidad de días, que eso es lo que podría cambiar con la dosificación.
Bueno, chicos, revisando, vamos a ver qué dice el libro, de 7 a 10 días para ambos. Vamos a ver, dice en las infecciones genitales, el aciclovir oral son 200 miligramos 5 veces al día o 400 miligramos 3 veces al día, que dependiendo de las tabletas son 100. Ah, bueno, chicos, vean, sí, es que las dosis, yo no me sé todas las dosis del mundo, entonces ese tipo de preguntas me sacan un poco de el pensamiento mental porque no me sé las dosis de todo y esos que son menos comunes, digamos que no son del día a día, no me sé las dosis de memoria, pero ya leyendo lo que me han mandado de el capítulo del libro y lo que me han mencionado ustedes en los comentarios, lo que hace la diferencia realmente no son la cantidad de días, lo que pasa es que aciclovir, la presentación en tabletas viene en miligramos, entonces las dosificaciones son de 200 miligramos o 400 miligramos por 7 días o 10 días o 5 días, dependiendo de el virus que estamos tratando. Pero el valaciclovir está dosificado en gramos. Entonces, si comparamos las tablas de dosificación del aciclovir y el valaciclovir, va a ser más la cantidad de valaciclovir que estemos dando, pero en este caso es porque las dosificaciones son distintas, pero realmente no cambia lo que es la duración de los días, depende mucho del virus que se esté tratando y el valaciclovir, recuerden que también es una especie de profármaco, entonces en el metabolismo podemos perder droga, entonces se necesitan dosificaciones un poco más altas. Entonces, en este caso, la respuesta es que lo único que cambia entre ambos es la biodisponibilidad. De ahí en adelante, el otro cambio sería la dosificación, pero la cantidad de días va a depender mucho del virus que se esté tratando. Entonces, eso es básicamente la respuesta que les puedo dar. Pero no, no importa, chicos, ese tipo de preguntas son importantes, nada más que me gustaría darle respuestas más específicas, pero a veces es complicado porque es demasiada la información que manejamos. Entonces vean que Pharma nunca es fácil porque son muchos datos. Pero si les interesa y buscan las dosificaciones, incluso Melvin me mandó un extracto del libro, eso es como la diferencia. Uno se dosifica en gramos y el otro se dosifica en miligramos, pero la cantidad de días lo que va a depender es del virus que estemos tratando. En algunos puede que sea menos o sea más. Entonces, eso es con esta parte. Gracias por los que me ayudaron con los extractos del libro. Siguiendo, chicos, entonces, como les estaba contando, se dice que son como más activos en las primeras infecciones y no tanto así en las infecciones recurrentes. Con esto no quiero decirles que no son efectivos o que no se puedan utilizar, simplemente se ha visto que los mayores beneficios clínicos es como en la primera infección. Y les estaba comentando que virus como el herpes zóster, dentro de la parte de la vida del virus o la infección que causan en el cuerpo está la primaria, que normalmente es como la más severa y es donde se hace uso de estos antivirales y muchos de ellos entran en fase de latencia. Entonces es donde el virus viaja por los diferentes nervios y queda como dormido a nivel de los ganglios y después ese virus vuelve otra vez a despertarse en una infección recurrente cuando al paciente se le bajan las defensas en periodos de estrés y es cuando empezamos a ver como las neuropatías o los dolores, en algunos casos cuando el virus se reactiva se puede ver como la línea del nervio en el brazo o en la pierna donde se ve el camino que recorrió el virus una vez que se volvió a despertar. Entonces, más que todo, el beneficio clínico sería como en esa primera infección, que es como la más agresiva. Esta parte que les puse aquí, cuando estudien, quiero que la entiendan bastante bien y aquí se los puse. Este dibujito está orientado de forma descendente. Entonces, esto quiere decir que estos primeros de aquí, del lado izquierdo, herpes virus 1, herpes virus 2, son los que tienen la mejor susceptibilidad para los antivirales como aciclovir y los últimos son los que carecen de susceptibilidad. Entonces el aciclovir va a ser mucho más efectivo para herpes virus simple de tipo 1, que es el que causa entonces la lesión en labios, tipo 2, que es el que causa las lesiones a nivel genital. Luego tenemos la varicela zoster, Epstein-Barr, que sería el que está en el cuadrito color verde, y el citomegalovirus. De hecho, el citomegalovirus casi que carece de susceptibilidad para el aciclovir, porque resulta que el citomegalovirus no tiene
quinasa viral que requiere el aciclovir para ser fosforilado en la primera etapa. Entonces, el citomegalovirus es el que realmente carece de, en este caso, ¿cuál sería la mejor palabra para decirlo? Con el citomegalovirus, el uso de aciclovir no sería lo más conveniente porque no tiene el mejor espectro, ¿ok? Ustedes pueden revisar guías y tal vez salga por ahí citomegalovirus dentro de las indicaciones, pero se diseñaron otros fármacos específicos para citomegalovirus. Entonces, realmente, si se tienen disponibles los otros que ya casi vemos, no va a ser recomendable usar aciclovir porque el citomegalovirus no tiene esa quinasa viral. Entonces, es algo que quiero que tengan en cuenta. En cuanto a los efectos adversos, son bastante tolerables, muy comunes, los hemos visto en miles de fármacos, náuseas, diarrea, tenemos erupciones cutáneas. La nefrotoxicidad se puede presentar especialmente cuando se dosifica por vía intravenosa, que no es lo más habitual. Entonces, pacientes que tengan algún tipo de insuficiencia renal y demás, ya vimos que la vida media se puede prolongar. Entonces, si el fármaco se acumula, puede haber nefrotoxicidad y es más agresivo por vía intravenosa. Se han visto casos también de neurotoxicidad, más que todo alucinaciones. Entonces, de hecho, las presentaciones por vía intravenosa de aciclovir tradicionalmente tienden a quitarse o se tiene que suprimir el medicamento cuando el paciente empieza a presentar ya sea nefrotoxicidad o neurotoxicidad, que son como los que se ven más representativos con aplicación intravenosa. Y ya efectos adversos poco frecuentes tenemos los síndromes trombocitopénicos, que es muy poco frecuente la aparición. Entonces, si lo vemos de esta manera, el aciclovir es una molécula bastante bien tolerada porque es más que todo efectos a nivel gastrointestinal, erupciones cutáneas o tal vez irritación en la zona de los labios cuando se utiliza la aplicación tópica. Esos serían como los efectos adversos. Claros con la familia de aciclovir. Ok, continuamos. Ahora tenemos las otras moléculas que vean que se parecen en cuanto al nombre, terminan en clovir o ciclovir. Aquí tenemos el ganciclovir y el valganciclovir. Esa es exactamente la misma historia de la ciclovir. Resulta que el ganciclovir tiene muy poca biodisponibilidad por vía oral, entonces diseñaron su contraparte para mejorar la absorción y la biodisponibilidad. Entonces, en este caso, el valganciclovir va a ser la molécula que tiene el mejor perfil de biodisponibilidad, pero son exactamente lo mismo. Muy similar al aciclovir con el valaciclovir. Entonces, en cuanto al ganciclovir, lo tenemos en presentación por vía oral y presentación por vía intravenosa, y el valganciclovir lo tenemos únicamente por vía oral, porque ese es el objetivo del fármaco, mejorar la biodisponibilidad por vía oral. Entonces, únicamente está en esa presentación. Estos dos fármacos trabajan exactamente por el mismo mecanismo de acción que les expliqué para la ciclovir. Hay algunas diferencias específicas que ya se las voy a contar, pero el mecanismo de acción es exactamente el mismo. Ellos son análogos nucleósidos de guanina, perdón, de guanina. Entonces, vean la estructura. Son exactamente iguales. Este es el ganciclovir y esa es la estructura de aciclovir. Si ustedes se fijan, lo único que cambia entre una y otra molécula es este grupo hidroxilo, que parece como una patita, entonces le añaden ese grupo hidroxilo a la molécula y pasa de aciclovir a ganciclovir. Esa adición de ese grupo hidroxilo lo que mejora es el espectro, porque el ganciclovir, como se los puse aquí, es útil frente a todos los virus herpes que vimos hace un rato, incluyendo el citomegalovirus. Entonces, a diferencia del aciclovir, él sí se puede utilizar para infecciones por citomegalovirus o la famosa enfermedad del beso. Entonces, el mecanismo de acción es exactamente igual, inhibe la síntesis de ADN viral mediante la inhibición de la ADN polimerasa y también inhibe el alargamiento de la cadena por la incorporación en la estructura. El ganciclovir, vean que es igual a la molécula de aciclovir, no tenemos el grupo 2 y 3, no tenemos los dos hidroxilos que son fundamentales, aquí nos sigue haciendo falta un pedazo de la estructura para simular el nucleósido endógeno. Entonces, de la misma forma, cuando el ganciclovir se une a la cadena de ADN viral que está en elongación, el siguiente nucleósido no se va a poder unir porque ven que la estructura no está completa. Entonces, actúan por el mismo mecanismo de acción. ¿Cuál es la diferencia? Vean esto.
Igual que el aciclovir tiene que sufrir la primera fosforilación y con los virus herpes, esa primera fosforilación se da entonces por la timidina quinasa viral. El resto del proceso es exactamente igual al aciclovir. ¿Cuál es la única diferencia? Que el galanciclovir sí es activo frente al citomegalovirus. Hace un rato les comenté que este virus casi que no produce la timidina quinasa, entonces por eso el aciclovir no es tan efectivo. Sin embargo, con esa modificación que se le hizo a la estructura, que les enseñé aquí, el ganciclovir tiene la capacidad de fosforilarse por una transferasa que tiene el citomegalovirus. Entonces, la primera fosforilación se da por la fosfotransferasa viral, que el gen que la codifica es este que les puse aquí, el UL97. Entonces, esto permite que ya sea activo con el citomegalovirus, porque entonces la primera fosforilación no vamos a requerir de la timidina quinasa, sino que tiene la capacidad de fosforilarse por otra enzima que tiene el citomegalovirus. Entonces se conoce como la fosfotransferasa viral. Esa es la única diferencia. Ya lo que es la segunda y tercera fosforilación son mediadas por quinasas del huésped, en este caso, quinasas de las células propias de nosotros. Entonces, a la hora de estudiar, si se aprende el mecanismo de acción del aciclovir, el del galanciclovir es exactamente igual. Lo único que necesito es que sepan la diferencia de espectro. La primera familia no cubre citomegalovirus por esa deficiencia en la timidina quinasa, y en el caso de esta familia sí cubrimos citomegalovirus porque se fosforila por la fosfotransferasa viral. Entonces, eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Igual tenemos mecanismos de resistencia. Vean que el citomegalovirus es uno de los que nos da más problema. Lo que se ha visto es que muta, entonces aquí les puse el gen que codifica la fosfotransferasa viral, entonces igual genera mutaciones en la codificación de esta enzima y entonces tenemos fosforilaciones reducidas. Muy parecido a los herpes virus con la timidina quinasa. Generan modificaciones en la enzima que hace que falle la fosforilación inicial. Y sin esa fosforilación, estos antivirales no funcionan. Entonces, ese es uno de los mecanismos. Y el otro es que también generan cambios en la ADN polimerasa viral. Pero recuerden que eso no es un mecanismo muy común. Entonces, es más que todo las mutaciones en las quinasas. En el caso de los herpes virus, recuerden que yo les comentaba que hay herpes virus que son resistentes a aciclovir por el mecanismo de deficiencia en la quinasa viral. Entonces, el galanciclovir tiene un poquito de actividad frente a esos virus resistentes a aciclovir, pero de la misma manera. Como el galanciclovir requiere de esa quinasa viral, si ya tenemos esa enzima disminuida, vamos a tener resistencia. Entonces, puede que incluso estos virus resistentes a aciclovir en algunos casos vayan a ser totalmente resistentes al galanciclovir. Entonces, esos son los mecanismos de resistencia principales. Para que sea más fácil para que ustedes estudien y lo comprendan, los mecanismos se basan en alteraciones en las quinasas virales. En el caso de los herpes virus, tipo 1, tipo 2, varicela zoster, Epstein-Barr, van a causar modificaciones en la timidina quinasa. Y en el caso de citomegalovirus, él va a causar modificaciones en la fosfotransferasa viral. Y eso al final va a ocasionar fallas en la fosforilación inicial. Ese sería como el resumen de la resistencia de estos virus. ¿Claros con el mecanismo y las diferencias? Ok, vamos a ver. Me preguntan que con el ganciclovir, que si la primera fosforilación ocurre solo por la fosfotransferasa viral. En este caso sí, eso aplica únicamente para el citomegalovirus. Para el resto de los herpes virus, ellos sí tienen la timidina quinasa. Entonces la primera fosforilación para el resto de herpes virus es por la timidina quinasa. Únicamente para el citomegalovirus, la primera fosforilación es por la fosfotransferasa viral. Eso es lo que le permite al ganciclovir cubrir al citomegalovirus, porque les explicaba que él casi no tiene timidina quinasa. Entonces, la primera fosforilación de ganciclovir para citomegalovirus ocurre con la fosfotransferasa viral y para los herpes virus con la timidina quinasa. ¿Claros? Ok. Entonces, seguimos.
Vean la farmacocinética, es muy parecido a la ciclovir con el valanciclovir. En este caso, el ganciclovir, la biodisponibilidad es pequeñita, igual un 10%, es incluso menor que la de la ciclovir. Y el valanciclovir, vean que el diseño de la estructura le permitió mejorar esa biodisponibilidad hasta en un 65%. Y se considera que si consumimos el valganciclovir con comidas, esa biodisponibilidad puede aumentar en un 25% más. Entonces estaríamos alcanzando casi una biodisponibilidad de 90%. Entonces, igual, si ustedes tienen disponibles estos dos y quieren administrarlo por vía oral, va a ser más recomendable que prescriban el valganciclovir porque la absorción va a ser mejor. Y dentro de las recomendaciones se le puede decir al paciente, consúmalo con una comida porque sabemos que eso va a mejorar entonces el perfil de biodisponibilidad del fármaco. Fuera de eso, para ambos la farmacocinética es igual porque recuerden que son la misma molécula. Lo único que mejoraron fue la absorción. En cuanto a la distribución, vean que igual es extensa por fluidos y tejidos corporales. Estos también alcanzamos concentraciones en líquido cefalorraquídeo y tejido ocular. Las vidas medias para ambos son iguales, es la misma molécula, entonces es una vida media un poquito mayor a la ciclovir. Aquí estamos hablando de 4 horas. Y de manera similar, la vía de eliminación principal es orina sin cambios. Entonces vean que hasta un 100% del fármaco prácticamente podemos encontrarlo en orina sin cambios. Entonces en pacientes con insuficiencia renal tenemos que hacer ajuste de dosis porque vean que la vida media pasa de 4 horas hasta 68 horas en pacientes con insuficiencia renal severa. Entonces hay que hacer ajustes de dosis porque vean cómo se incrementa esa vida media. En cuanto a los efectos adversos de estos, son un poquito más severos que los del aciclovir. Podemos generar lo que es mielosupresión, que tiende a presentarse en porcentajes altos. Neutropenia se presenta un 15 a un 40% de los pacientes que consumen el tratamiento, entonces suele aparecer en la segunda semana de tratamiento. Y la trombocitopenia aparece entre un 5 a un 20% de los pacientes. No son porcentajes tan altos, pero sí estamos hablando de que hay una fracción de pacientes en el que se puede presentar. Entonces hay que tener en cuenta eso, porque si extendemos el tratamiento por varias semanas, dependiendo del virus que estemos tratando, es importante hacer las mediciones para ver los niveles y que no entremos en una mielosupresión severa. Entonces, eso es como el efecto adverso principal. En sistema nervioso central tenemos un porcentaje de un 5 a un 15% de pacientes que han referido cefalea, cambios de comportamiento y convulsiones. Entonces, estos fármacos, igual que aciclovir, pueden generar cambios en la parte del sistema nervioso central. Y otras de los efectos adversos que se mencionan es flebitis, pero cuando se administra por vía intravenosa, fiebre, erupciones cutáneas, náuseas, vómito y algunas personas refieren eosinofilia. Entonces, estas son como de las menos frecuentes. Los efectos adversos principales serían mielosupresión y algunas alteraciones del sistema nervioso central. Claros con estos dos fármacos. Ok, entonces, esos son los que se utilizan para herpes virus. Chicos, realmente no tenemos un régimen muy amplio. Si se leen el libro, les pueden salir tal vez como unos 3 más, pero aquí no los manejamos. Este que les puse aquí, de hecho en el libro no sale, pero se los pongo porque aquí en Costa Rica sí lo tenemos registrado. Tal vez no sea de uso común a nivel de la caja. De hecho, revisando la LOM, creo que la caja solo tiene aciclovir, es el único antiviral que maneja para ese tipo de situaciones. Entonces, estos otros que hemos visto son más de uso de mercado privado. Pero el otro antiviral que se tiene es la bribudina. Ese está como más orientado para el tratamiento de herpes zóster. Entonces, trabaja por un mecanismo de acción muy similar a la ciclovir. Lo único que hace la diferencia es que la bribudina no es un análogo de guanosina, sino que es un análogo de timidina. Entonces, es un análogo nucleósido de timidina, pero trabaja por el mismo mecanismo de acción. La estructura no tiene las últimas dos posiciones, entonces la cadena viral no se va a elongar, vamos a inhibir la ADN polimerasa. En general,
trabajan por el mismo mecanismo de acción. Lo que cambia es el nucleósido en el cual se basaron para hacer la estructura. Entonces, las otras dos familias son de guanosina y este actúa como análogo de timidina. Entonces se los cuento, en el libro no viene, pero quiero que lo conozcan por si alguno de ustedes lo ha visto o ven que alguien lo está usando. Es un inhibidor igual de la replicación de ADN, pero el uso va más que todo centrado en herpes zóster. Actúa también para varicela, pero se utiliza más en las indicaciones para herpes zóster. Es más que todo un tratamiento por vía oral, entonces se da una dosis diaria por 7 días y se tiene que iniciar lo antes posible. Dentro de las primeras 72 horas donde aparece la manifestación cutánea de herpes zóster, damos el tratamiento, una dosis diaria por 7 días y eso nos va a ayudar entonces a disminuir la carga viral y ayuda tal vez a disminuir los síntomas en 1 a 2 días, que es la mayoría de los efectos que producen los antivirales. Ahora vamos a ver con influenza, es parecido, nos ayuda a disminuir o mejorar los síntomas del virus de 1 a 2 días, máximo 3. Vamos a ver, me preguntan que si tienen la misma efectividad que la ciclovir o que si uno es mejor que otro. En cuanto a la efectividad, no sé a ciencia cierta si uno es más efectivo que el otro para el manejo de herpes zóster o varicela. Lo que se tiende a ver es que se utiliza mucho aciclovir o valaciclovir por vía oral y se tienen estos que están como más reservados. No sé si en este caso influye más la parte económica, porque por mecanismo de acción trabajan exactamente igual. No hay una diferencia de que inhiba uno la enzima de forma irreversible y que el otro la inhiba de forma reversible. No, es exactamente el mismo mecanismo de acción. Tal vez lo que cambia son las indicaciones. La bribudina, al parecer, es como más potente o está más orientada al manejo de herpes zóster, mientras que la ciclovir lo podemos utilizar para herpes simple tipo 1, herpes simple tipo 2, Epstein-Barr, etcétera. Entonces, la bribudina como que comercialmente se utiliza para el manejo de herpes zóster en la mayoría de casos. Entonces, en efectividad, no creo que uno sea más efectivo que el otro. Va a depender mucho del costo porque son tratamientos por vía privada, entonces va a depender mucho del costo y también del virus que queramos tratar. Entonces, sí, por efectividad no creo que uno sea mayor que el otro porque es el mismo mecanismo de acción. Lo que cambia es la molécula. Entonces, como les decía, chicos, este no viene en el libro porque el Goodman se basa en fármacos que hay en Estados Unidos. Entonces, algunos nosotros no los tenemos y ellos tampoco, pero hay algunos que nosotros sí manejamos. Entonces, la bribudina no sale porque esa no está registrada allá. Pero aquí no se habla mucho de la bribudina, pero se los quería comentar por si la ven en una farmacia o alguien la está tomando, que sepan que entonces es un antiviral para virus herpes. Eso es entonces con la parte de los herpes virus. Vamos a ver otros 3 fármacos más y con eso terminamos la clase. Entonces, estos van orientados al manejo de influenza. El primer grupo se conoce como inhibidores de la neuraminidasa. La neuraminidasa es una enzima importante para la replicación de los virus o la liberación de los viriones para que continúen infectando otras células que están sanas. Entonces, estos fármacos que vamos a ver ahorita, todos van orientados a evitar de igual forma la replicación de virus de influenza. Algunos son más efectivos para influenza tipo A y algunos para influenza tipo B. Entonces, en este caso, los que se tienen de primera línea, porque todavía no tenemos altas tasas de resistencia por parte de los virus influenza, son este grupo de inhibidores de la neuraminidasa. En el país tenemos disponibles 2. Si leen el libro van a ver una tercera molécula, pero aquí tenemos solo estos 2. Entonces tenemos lo que es el zanamivir y el oseltamivir. El oseltamivir, el nombre de marca más famoso, que mucha gente lo conoce por ese nombre, es Tamiflu. Y el zanamivir lo tenemos en este caso en presentación inhalada, muy similar a los inhaladores de polvo seco que les había enseñado al principio del curso para asma. Vean que este es el dispositivo que se utiliza para zanamivir, entonces la presentación viene en tabletitas y la tableta se introduce dentro de este dispositivo, el dispositivo de la tritura y el paciente hace la inhalación de polvo seco. Entonces, esta es
la presentación de Sanamivir y Oseltamivir lo tenemos en cápsulas, que de hecho Tamiflu fue uno de esos medicamentos que se vendió en grandes cantidades cuando empezó esto del coronavirus. Yo recuerdo que antes de que la U cerrara y tuviéramos que dar las clases virtuales, tuve que ir a comprar unas cosas a la farmacia y había visto una señora que llevaba como 10 cajas de Tamiflu, igual que un montón de otros antivirales. El antifludes que tiene amantadina, se lo llevaban por montones. Realmente nada de eso funcionó y más bien la gente se sobredosifica. Me imagino que ustedes han visto en las noticias que se ha muerto más gente en algunos países por intoxicación con hidroxicloroquina o porque han tomado cloro que por el mismo coronavirus. Entonces, es muy difícil el tema de la automedicación, es responsabilidad de nosotros explicarle a los pacientes. Yo creo que la mayoría de ustedes también lo vive con sus mismos papás. Los papás de uno tienden a comprar de todo y creen todo lo que dice la tele, igual los familiares. Entonces, con estos antivirales hay que explicarles que no funcionan para todos los virus ni la famosa gripe, son algunas clases específicas de influenza. Igual con esto del coronavirus. Entonces, van orientados estos dos a prevención, profilaxis y tratamiento de influenza estacional A y influenza estacional tipo B. Entonces, esos son los que tenemos disponibles. En cuanto al mecanismo de acción, ellos son inhibidores entonces de esta enzima que se conoce como neuraminidasa. Para que me entiendan cómo funcionan, vean esta imagen. En la parte superior tenemos un proceso de liberación de los viriones que pasaría en casos normales en donde no utilicemos el fármaco. La parte de abajo es el mecanismo de acción. Entonces, para explicarles, en condiciones normales, vean la imagen, tenemos esta célula que sería la célula hospedadora que está infectada, y vean esta primera parte. Aquí es el virión que está saliendo de la célula infectada y una vez que el virión sale, él queda pegado, queda unido a la membrana de la célula huésped por unos receptores que contienen ácido ciálico. El ácido ciálico funciona como una especie de pegamento. El virión sale de lo que es la membrana, pero no se libera por completo. Queda unido a la membrana de la célula huésped por ese ácido ciálico que actúa como pegamento. ¿Cuál es la importancia de la enzima neurominidasa? La enzima neurominidasa lo que hace es cortar ese pegamento o ese ácido ciálico y permite la liberación del virión. El otro mecanismo de acción importante es que como el virión queda con restos de ácido ciálico en la estructura, la neurominidasa también se encarga de limpiar el virión para que lo entiendan de mejor manera. Y eso permite que en el proceso de infección de otras células sanas, los viriones no se unan entre sí, porque si esos viriones tienen ácido ciálico en la cápside, tienen el riesgo de quedarse pegados entre ellos y entonces cuando están unidos no pueden infectar otras células. Entonces, en general, ese es el mecanismo de acción de la neurominidasa. Ella es la enzima clave para poder liberar de la membrana celular de la célula infectada los viriones y que ellos puedan infectar otras células. Y a la vez también evita que ellos se unan entre ellos y no puedan generar la infección. Dicho eso, estos dos inhibidores de la neurominidasa, que los vemos en la parte inferior de la imagen de color anaranjado, lo que hacen es inhibirme la neurominidasa. Entonces, los virus que salen para infectar células nuevas quedan pegados en la membrana celular de la célula infectada. Como la neurominidasa no funciona, no va a haber ninguna enzima que pueda despegarlos. Entonces, mueren, no pueden introducirse en otra célula, no pueden seguir el proceso de replicación y detenemos lo que es la infección. Entonces aquí se los puse en color verde. Impide a nuevas partículas virales de ser liberadas y también detiene lo que es la propagación de la infección en el tracto respiratorio, porque detenemos por completo la infección a otras células que estén sanas. Entonces, ese es el mecanismo de acción principal. ¿Lo entendieron? Ok, continuamos. Dentro de las indicaciones, como les estaba comentando, estos son los tratamientos de primera línea, porque ahora los otros dos fármacos que nos quedan por ver son la mantadina y la rimantadina.
el porcentaje de resistencia a la mantadina y la rimantadina en los últimos años incrementó un montón. Entonces casi que ya no son tan efectivos y pasaron a ser tratamientos de segunda línea porque hay mucho porcentaje de resistencia entre los virus influenza. Entonces los que pasan a ser de primera línea son estos dos. Ambos tienen un espectro tanto para influenza A como para influenza B. Aquí en la diapositiva sale y ahora en una tabla de cinética también sale el espectro para que a la hora de que estudien puedan hacer la diferencia. Vean las indicaciones. Para el oseltamivir lo podemos utilizar para profilaxis y para tratamiento de la influenza de estación o la de temporada. Entonces sirve tanto para la influenza tipo A como la influenza tipo B. Lo que cambia entre ellos realmente son los perfiles de indicación de los laboratorios, que ellos hacen un poco de enredo con esa parte, porque el oseltamivir, vean que se puede utilizar como tratamiento profiláctico para cualquiera de los dos tipos de influenza en pacientes que sean mayores de un año. En cambio, lo que es la parte del tratamiento, la indicación de laboratorio es que se utilice en este caso en pacientes una vez que se empiezan a ver síntomas en un periodo menor a 48 horas. Entonces vean que se puede utilizar hasta en pacientes que sean mayores de 2 semanas de edad. Entonces lo que cambia son como el perfil de edad que dan los laboratorios. Ahí es donde hacen un poco de enredo. Y entonces viene la parte de otras comisiones especialistas en prácticas de inmunización que dicen que se puede utilizar como tratamiento profiláctico en niños menores de un año. Y entonces son como limitantes de uso. ¿Qué me interesa que ustedes sepan en este caso? Dos cosas importantes. Sirven tanto para profilaxis como para tratamiento de influenza estacional, tanto A como B. ¿Cuál es la importancia de estos antivirales? Que siempre, siempre para mejorar la tasa de efectividad clínica se tienen que administrar en un periodo no mayor a 48 horas después de que empezaron los síntomas. Entonces, ese es como el margen de tiempo, la ventana terapéutica que tenemos para garantizar un correcto efecto terapéutico. ¿Por qué? Porque en los primeros 2 días o las primeras 48 horas, cuando empiezan los síntomas, si nosotros administramos el antiviral, vamos a lograr evitar una replicación. Si nos esperamos más tiempo, ya cuando la persona tiene como 5 días y es cuando se siente súper mal, ya ahí vamos a tener un montón de virus replicados y no va a ser tan efectivo esa reducción de las complicaciones. Entonces, la estrategia que plantean los fabricantes y la estrategia clínica es en los primeros 2 días, primeras 48 horas de que empiecen los síntomas. Eso nos va a ayudar a reducir bastante la carga viral. Algo importante que quiero decirles con esto, chicos, vean lo que viene en esta imagen y por eso se los puse. Estos antivirales no son sustitutos para la vacunación. Realmente lo que nos ayuda más con disminuir la carga viral y evitar las infecciones son las vacunas. Entonces, esos son tratamientos profilácticos que pueden ayudarnos a prevenir y son tratamientos que una vez que el virus está instaurado pueden ayudarnos a reducir la cantidad de días de duración o pueden ayudarnos a reducir el riesgo de que la infección se vuelva complicada y tengamos que recurrir al uso de antibióticos, pero nunca estos tratamientos por vía oral van a reemplazar la vacunación. Por eso siempre es importante cumplir año a año el esquema de vacunación en las personas que puedan hacerlo. Ustedes saben que hay personas inmunosupresas o por diferentes razones que no pueden vacunarse. Entonces, una de las estrategias para estas personas es el uso profiláctico de esos tratamientos por vía oral. Pero nunca, nunca un tratamiento de estos va a suplantar la efectividad de la vacunación. Son dos cosas totalmente distintas. Vamos a ver. ¿Cómo se decide? Me preguntan cómo se decide la administración de uno sobre otro. Bueno, en este caso va a depender mucho de los costos también y la vía de administración. Vean que el Sanamivir cubre exactamente el mismo espectro. Podemos utilizarlo en casos de influenza que no sea complicada, tanto tipo A como tipo B. El problema es que el Sanamivir obviamente va a ser mucho más caro. Estamos hablando de que tenemos que comprar no solo el tratamiento, sino el dispositivo. Y como es un dispositivo de inhalación, va a ser mucho más complicado administrarlo en cierto tipo de pacientes. Niños muy pequeños o pacientes adultos mayores que les cueste coordinar el momento de aspiración del polvo va a dificultar bastante la administración. Entonces, en este caso, ambos fármacos comparten el mismo perfil,
son tanto para profilaxis como para tratamiento. En este caso tenemos que evaluar el paciente al cual se lo vamos a administrar, porque vean que se pueden administrar desde niños bastante pequeños. Entonces, algunas de presentaciones de oseltamivir están por vía intravenosa, pero aquí no la tenemos disponible, está por vía oral. Entonces, la respuesta mía en este caso es evaluar al paciente, evaluar el costo y evaluar también la capacidad de administración. Es mucho más fácil buscar la manera de administrarlo por vía oral. Hay algunas presentaciones por suspensión oral de oseltamivir, entonces por suspensión oral va a ser mucho más fácil administrárselo a un niño pequeño que comprar el dispositivo de inhalación y explicarle cómo hacer la coordinación con la respiración para que se active, aspirar el polvo, puede generar irritación. Entonces ahí es evaluar el tipo de paciente que estamos tratando, el costo y cuál sería la vía más efectiva, porque el perfil para ambos es el mismo. Siguiendo entonces con las indicaciones. Aquí les puse las indicaciones de UpToDate para que las vean más que todo con la edad, pero si ustedes leen el capítulo del libro es mucho más al punto. Profilaxis y tratamiento de influencia A y B. Esa es la indicación del libro. Aquí les puse estos porque quería que vieran cómo cambian las edades dependiendo de los laboratorios fabricantes. Pero igual, Zanamivir, que es por vía inhalada, podemos utilizarlo tanto en pacientes adultos como pediátricos mayores a 5 años. Vean que aquí el límite de edad cambia. Oseltamivir se puede en pacientes mayores de 1 año y aquí está hablando pacientes mayores de 5 años. Y para el tratamiento igual, tratamiento de influencia tanto A como B complicada, que no sea complicada en pacientes adultos o pediátricos mayores de 7 años. Entonces, los laboratorios se hacen un enredo, las guías son un poco más fáciles de entender porque establecen de manera promediada las edades, pero ambos se pueden utilizar para profilaxis y tratamiento. El tema de los antivirales, chicos, es controversial. Ustedes pueden leer artículos o metaanálisis donde hacen revisión de varios artículos y hay personas que creen que los antivirales realmente no funcionan de nada, porque al final, cuando hacen como un promedio de los resultados de los análisis, se dan cuenta que lo que hacen es reducir la duración de los síntomas de 1 a 2 días, máximo 3 en algunos pacientes. Y lo que hacen algunos artículos dicen que reducen hasta en un 40% el riesgo de complicaciones para uso de antibiótico. Hay influencias virales que se complican bastante y ya se requiere el uso de antibiótico porque empieza entonces una infección dual con una bacteria a nivel pulmonar. Pero si lo vemos por la cantidad de días, en algunos pacientes lo único que cambió fue un día. Esa fue la única diferencia. A un paciente le duró el cuadro viral 5 días y al otro paciente le duró 4. Entonces, hay bastantes autores que dicen que no hay mayor uso, que realmente es pura mercadotecnia el tema de antivirales porque no es un cambio muy representativo en cantidad de días. Entonces, se los digo por si en algún momento leen, si algún médico en algún hospital se los dice por experiencia propia de que no los recomiendan tanto, parte de la controversia es esa, que el porcentaje de reducción en la cantidad de días es muy poco. Entonces, no importa que los empecemos dentro de la ventana terapéutica de 48 horas, en algunos casos solo tenemos una mejoría de un día en la duración. Entonces, es un poco controversial el uso, pero ustedes tienen que saber que existen. En cuanto a la farmacocinética, vean esta tablita, aquí vienen diferentes parámetros, viene el espectro, entonces para ambos es influenza A y B. Tienen las rutas de administración, entonces vean que es anamivir, el que tenemos aquí es en presentación inhalado, y el oseltamivir lo tenemos en cápsula y en jarabe, entonces es la solución oral que permite la mejor administración a niños pequeños o adultos mayores que les cueste tragar. Con la biodisponibilidad, obviamente el Zanamivir va a tener una biodisponibilidad sumamente pequeña porque él es inhalado, entonces se va a depositar específicamente a nivel de las vías respiratorias, entonces no vamos a tener un porcentaje muy alto. Con el oseltamivir, como es por vía oral, tenemos una buena biodisponibilidad. En cuanto a la vida media, vean que el Zanamivir es de 2 a 5 horas y el oseltamivir es de 6 a 10. La unión a proteínas es relativamente baja y en cuanto al metabolismo hepático para los dos es insignificativo. Lo que sí comparten es la excreción renal. Para el Zanamivir casi que el 100% o el 99%, si no queremos ser tan exactos, se elimina por vía renal y el oseltamivir es en un 95%. Entonces,
En el caso de los Celtamivir, sí hay indicaciones para ajuste de dosis. Con Sanamivir no, porque vean el porcentaje de biodisponibilidad. Como se deposita estrictamente en pulmón, la cantidad que llega a riñón es muy pequeña, entonces no se necesita un ajuste de dosis. Es como los inhaladores por vía, los que vimos, los broncodilatadores, perdón, los antimuscarínicos o los agonistas beta, como los aplicamos de manera tópica o directamente sobre las vías respiratorias, entonces no nos influye la absorción sistémica, sino que es una aplicación localizada. En cambio, el otro, como es por vía oral, si ocupamos ajuste de dosis porque el porcentaje de excreción es mayor. Eso sería el perfil de cinética. En cuanto a los efectos adversos, también son bastante tolerables. El único que tiene un poquito más de riesgo y que hay que tener precauciones con el Sanamivir, pero el oseltamivir es más que todo malestar a nivel del tracto gastrointestinal. Lo que más se ve en un porcentaje de un 10% o 15% en pacientes es náuseas y vómito, y en algunos que refieren lo que son cefaleas. En el caso del Sanamivir, como es un inhalador de polvo, entonces puede generar irritación de las vías respiratorias, muy similar a los broncodilatadores que vimos en farmacología pulmonar, pero el problema con el Sanamivir es que produce sibilancias y broncoespasmos. Entonces hay una preocupación importante con los broncoespasmos en pacientes que padezcan de asma y EPOC. Aquí se los puse. Esto es como una de las recomendaciones o precauciones que da la FDA para el uso de Sanamivir. Entonces vean que a ellos les preocupa bastante el uso en pacientes que tengan enfermedades respiratorias, especialmente esas dos, porque la aparición de broncoespasmos obviamente va a complicarle aún más al paciente la enfermedad de base. Entonces, parte de esto es que se dice que estos antivirales contra la influenza en pacientes que tienen asma o EPOC realmente no tienen muchos beneficios y hay un mayor riesgo de broncoespasmo. Pero si el médico tratante decide utilizarlo, se tiene que tener se tiene que monitorizar al paciente de manera constante y se tienen que tener a mano los broncodilatadores en caso de que el paciente haga una reacción de broncoespasmo y complicamos la enfermedad. Entonces quiero que lo sepan, puede aparecer, y los pacientes con el mayor riesgo serían los que tengan EPOC o asma. Como recomendación, ellos dicen, es mayor el riesgo que el beneficio, pero si se tiene que utilizar Sanamivir, tenemos que monitorizar al paciente mientras se lo está aplicando y tener a mano el broncodilatador en caso de que el paciente entre en broncoespasmo. Entonces, ese es el problema más que todo con Sanamivir. Ahora que Melvin me preguntó cuál elegimos en qué pacientes, si elegimos oseltamivir o Sanamivir, vean que depende mucho del paciente. Si ustedes tienen un paciente con EPOC o asma y ocupan utilizar un antiviral para influenza, obviamente el de preferencia va a ser oseltamivir, que no nos va a tener esas complicaciones respiratorias. Entonces, al final, siempre hay que evaluar al paciente de forma integral y eso es lo que nos va a ayudar a saber cuál de todos los fármacos van a prescribir. ¿Claros con esos dos? Ok, y para terminar, chicos, aquí tenemos la mantadina, que ya la habíamos visto para Parkinson, pero habíamos visto la utilidad que tenía para el tratamiento en las primeras etapas y que también nos ayudaba para el manejo de los ataques de Parkinsonismo que podían generar los antipsicóticos. En este caso vamos a verlo como fármaco antiviral, que eso fue su indicación principal por mucho tiempo. Entonces tenemos la amantadina y la rimantadina. En este caso suenan parecidos, pero son dos fármacos diferentes. No son como los otros, que es una presentación que mejora la absorción, sino que sí tenemos dos moléculas distintas, pero trabajan por el mismo mecanismo de acción. ¿Cómo ejercen su efecto antiviral? Ellos lo que hacen es ser bloqueadores de la proteína viral M2. Para que me entiendan cómo funciona esa proteína viral en las bacterias, si ven esta imagen de aquí, aquí hay un circulito miniatura que está subrayando como un canal rojo. Esa es la proteína M2. La proteína M2 se encuentra sobre la membrana del virus y actúa como un canal iónico. Entonces, él lo que hace es permitir acidificar el medio. Si ustedes ven, aquí tenemos el virus, esta parte de aquí que son los cordones de colores, son el contenido del virus, sea ARN o sea ADN, y él se encuentra unido, el material genético,
a lo que es una proteína que se conoce como proteína M1, que sería entonces toda esta parte de color azul. Ellos se encuentran unidos y en el momento en el que el virus se introduce en la célula huésped, él libera ese contenido en el núcleo, en el citoplasma, y empieza el proceso de replicación. Pero para poder liberar ese contenido, se requiere que a través de esa proteína M2 ingresen iones hidronio y acidifiquen el medio. Entonces, cuando la membrana se empieza a volver más ácida, es posible que se libere el contenido y se introduzca en la célula huésped. De lo contrario, el virus va a seguir protegido por esa membrana M1. Entonces, estos fármacos lo que hacen es bloquear ese canal. Entonces, una vez que lo bloquean, no pueden entrar iones hidronio, la membrana no se puede volver ácida y el contenido del interior del virus no se puede liberar, porque él ocupa ese ambiente ácido para que esas estructuras se vayan despegando una de la otra y el contenido salga. Entonces, vean lo que les puse aquí. Ese bloqueo en la proteína viral M2 lo que hace es inhibir la fase inicial de la replicación. Impide lo que es la escisión del complejo M1 con la neuroproteína. En general, lo que quiere decir eso es que el contenido viral está unido a la proteína de la matriz que se conoce como proteína M1 y si no tenemos ese ambiente ácido, estas dos cosas no se pueden separar y el contenido no se puede liberar. Entonces evita que el virus se libere de su envoltura y libere lo que es el material genético al citoplasma de la célula hospedadora. Entonces, ese es el mecanismo de acción. Me bloquean la entrada de iones hidronio, no se me vuelve ácida la membrana y las estructuras no se separan. Quiere decir que contiene el virus y él termina muriendo porque necesita ingresar a la célula y hacer los procesos de replicación. ¿Entendieron el mecanismo? Ok, entonces esa es la manera en la que actúan. Se me olvidó decirles, ambos están en presentación por vía oral. En cuanto al mecanismo de resistencia, vamos a ver. Sí, chicos, Melvin me está preguntando que si M2 es el receptor solo de la influenza A. Eso se los voy a explicar ahora más adelante, pero ya que se adelantaron con la pregunta, es correcto. Vean esta tabla, ahorita me devuelvo y les termino de explicarlo el mecanismo de resistencia. El espectro de acción de la mantadina y la rimantadina es específicamente para la influenza A. Entonces, únicamente van a actuar en este virus, es para el único que cuentan con espectro, entonces la proteína M2 es únicamente para la influenza tipo A. Entonces aquí en la imagen también pueden ver que este virus hace referencia a la influenza A, entonces eso les puede guiar a la hora de estudiar. Los otros dos que vimos son los que tienen el mayor espectro, por eso son los tratamientos de primera línea. Actúan tanto en influenza A como en influenza B, pero estos se limitan solo a influenza A. Entonces es la proteína M2 de los virus de tipo influenza A. Continuando con el mecanismo de resistencia, trabajan igual a como se les ha explicado con los otros antivirales. Lo que hacen los virus es modificar la estructura del objetivo farmacológico del fármaco. Entonces ya vimos que o modifican la timidina quinasa o me modifican lo que es las otras proteínas, como en el caso del citomegalovirus, y en el caso de estos, que son los que se ha tenido un mayor porcentaje de resistencia, lo que hacen es una mutación en el dominio transmembrana de la proteína M2. Entonces, con eso lo que quiero decirles es que modifican ciertas estructuras de la proteína y cuando llega la amantadina y la rimantadina no pueden unirse al canal, no lo bloquean y el virus puede seguir libremente su proceso de replicación. De hecho, con estos fármacos el porcentaje de resistencia ha aumentado en mayor porcentaje con los últimos años y por eso casi que ya no se utilizan como tratamiento de primera línea. En el caso de los otros dos fármacos que vimos hace un rato, no se han elucidado mecanismos de resistencia importantes con la neurominidasa, entonces ellos siguen como con un espectro útil. En cambio, la rimantadina y la mantadina sí se han visto virus de tipo influenza A que tienen ese mecanismo de resistencia y ellos ya no se utilizan como primera línea de prevención ni de tratamiento si tenemos disponibles los otros dos. En cuanto a las características de farmacocinética, bueno, los dos los tenemos por vía oral. Aquí lo más común es verlos por vía, la formulación por
tableta, entonces tenemos amantadina y rimantadina por tableta, pero está también la presentación en jarabe. Yo me imagino que alguno de ustedes en algún momento ha consumido Corizán. Corizán lo que tiene es amantadina dentro de la formulación del jarabe, entonces Corizán está tanto en tableta como en jarabe. Entonces, en este caso, a la amantadina es la que se encuentra en la formulación del Corizán, entonces la podemos consumir tanto por tableta o cápsula o en la formulación oral con Corizán, que trae otro montón de compuestos, trae un antihistamínico, trae también acetaminofén y trae amantadina, que es de los pocos jarabes que traen un antiviral para ayudar con el tratamiento de la influenza. En cuanto a la biodisponibilidad, ambos tienen un porcentaje bastante alto de biodisponibilidad. La vida media de la amantadina es más pequeñita que la rimantadina, es de 12 a 18 horas, mientras que la rimantadina cubre por todo un día o incluso más hasta 36 horas. Y con el metabolismo se hay algunas diferencias importantes. La amantadina tiene un pequeño porcentaje de metabolismo hepático, mientras que la rimantadina es el que tiene el porcentaje mayor. Eso cambia entonces los perfiles de excreción. Vean la excreción renal de la amantadina, es mayoritariamente por orina o por vía renal en un porcentaje mayor al 90%. Pero la rimantadina, como tiene más metabolismo hepático, entonces lo que se excreta por vía renal es un porcentaje pequeño. Eso cambia las recomendaciones de ajuste de dosis. Vean que con el ajuste de dosis, como la rimantadina, el porcentaje de excreción no es tan grande, realmente se recomienda hacer el ajuste cuando tenemos aclaramientos de creatinina menores a 10. En cambio, la amantadina todavía soporta un poquito, perdón, todavía es más estricto el ajuste porque el porcentaje de excreción es mayor, entonces ya se recomiendan ajustes en personas que tengan un aclaramiento menor o igual a 50. Entonces, eso de los ajustes va a depender mucho de el estado renal del paciente y el porcentaje de excreción que tengan los fármacos. Como yo siempre se los he dicho, ahí ustedes con la práctica más adelante van a saber cuándo hacer ajuste de dosis y cuándo no, pero uno no se complica tanto con los cálculos. Se mete a diferentes aplicaciones, sea UpToDate o se lee el prospecto del fármaco y ahí mismo le dice a uno cuál ajuste de dosis hacer. Y si no, existen también calculadoras que le indican a uno el ajuste de dosis, entonces no es que uno tiene que saberse todas estas cosas de memoria. Lo que sí quiero que ustedes se lleven con el curso es que siempre que vean que un fármaco se elimina en porcentajes muy altos por riñón, tenemos que buscar hacer ajuste de dosis. Igual cuando se eliminan en porcentajes altos por hígado y en algunos casos que hemos visto a lo largo del curso, los laboratorios fabricantes nos recomiendan ajuste de dosis, pero eso depende mucho de cada fármaco. Entonces, llévense en la mente eso, cuando vean porcentajes altos, tenemos que revisar si hacemos o no el ajuste. En cuanto a los usos principales, profilaxis y tratamiento de las cepas susceptibles, entonces, como se los expliqué ahora, las únicas cepas van a ser la influenza tipo A. Igual que con los otros dos, hay que iniciar el tratamiento dentro de las primeras 48 horas para alcanzar la mayor efectividad clínica y de igual forma lo que se ha visto es que la duración de los síntomas de 1 a 2 días, entonces tampoco es una reducción muy grande. Ya se lo dije, debido a la alta prevalencia de cepas resistentes, no se recomiendan como tratamiento de primera línea. En cuanto a los efectos adversos, tenemos para la amantadina, en un porcentaje mayor al 10% de los pacientes, problemas a nivel gastrointestinal, cosas como náuseas, constipación, serostomía. Recuerden que parte de la utilidad en Parkinson era que nos funcionaba como un anticolinérgico, entonces también podemos tener efectos de tipo anticolinérgicos y la serostomía es uno de los más comunes. A nivel del sistema nervioso central pueden causarnos agitación, mareo, delirio, depresión, insomnio, que aparecen en más de un 10% de los pacientes, y a nivel cardiovascular lo que se ha visto es hipotensión ortostática y edema periférico cuando se utilizan por largos periodos. En cuanto a la rimantadina, tiene un espectro de actividad o de efectos adversos más pequeñito, es ligeramente más seguro. A nivel gastrointestinal, igual náuseas, anorexia, dolor abdominal, vómito. En sistema nervioso central tenemos lo que es insomnio, pérdida de concentración, ansiedad y fatiga. Y algunos pacientes refieren debilidad muscular mientras están con el tratamiento de rimantadina.
Aquí sí hay una diferencia en cuanto a efectividad. Se dice que la rimantadina es hasta 10 veces, 10 o 20 veces más efectiva que la mantadina para la eliminación de la replicación de los virus de influenza A. Entonces, en este caso, si tenemos las dos opciones, la rimantadina va a ser más efectiva y tenemos un perfil de efectos adversos más pequeño, o el porcentaje de apariciones más pequeño en comparación a la mantadina. No tenemos la parte de los problemas anticolinérgicos, entonces si queremos administrárselo a un paciente, la rimantadina en este caso sería la mejor opción. Y con esto terminamos la clase, chicos. Eso sería lo único que tenemos que ver por el día de hoy. Aprovecho la clase para despedirme de ustedes porque realmente la próxima semana si hablamos es más que todo para las instrucciones del examen, entonces es una sesión de Webex para las instrucciones y listo. Ya después de eso estaríamos hablando por correo para entrega de escolaridades y todo ese tipo de cosas y para comentar el examen final, pero ya con esto finalizamos el curso, entonces quería agradecerles a todos por el tiempo, por haberme tenido paciencia las primeras semanas cuando se me caían todos los días el micrófono. Es la primera vez que doy clases, entonces siempre hay un montón de oportunidad de mejora, pero de verdad espero que a la gran mayoría le haya gustado el curso, que hayan aprendido bastante. Pharma no es fácil, chicos, entonces si a alguno le costó el curso a lo largo del semestre o no tuvo las mejores notas, eso no los hace mejores o peores profesionales. Es un único curso más. Ustedes realmente a lo largo de su carrera van a ir ganando experiencia, entonces poco a poco se van a ir acordando de los fármacos, de las dosis, de las recomendaciones. Si el otro semestre se les olvida todo lo que les enseñé, está bien, porque el problema con la U es que a uno lo obliga semestre a semestre casi que a resetear el cerebro para poder meter la información nueva de las próximas materias. Entonces, espero que hayan aprendido bastante y les deseo los mejores de los éxitos en los exámenes finales. Espero de todo corazón que todos puedan ir a hacer final, que pasen el curso. Entonces, pónganse bastante las pilas a la hora de estudiar. El próximo examen va a ser muy parecido al cuarto. Probablemente vayan a hacer 50 preguntas de marque con X o vaya a haber un pareo muy similar, la cantidad de puntos, el tiempo. Yo la próxima semana, si tengo que comentarles algo, se lo hago llegar a Carlos para que Carlos se los diga a ustedes. Pero básicamente eso sería, chicos. Si alguno tiene alguna pregunta, eh, me la hace. Si no, lo podemos dejar para correo. Y bueno, antes de que se vayan, que me escuchen, esto sí es importante. La próxima semana, como el examen es virtual, si ustedes quieren hacerlo a las 3 de la tarde, igual que el examen anterior, yo no tengo ningún problema. Entonces, si se ponen de acuerdo entre ustedes, me hacen una carta igual, como me la mandó Carlos la vez pasada, donde están todos de acuerdo, la firman, ponen la fecha del examen para tenerla ahí guardada y lo hacemos a las 3 de la tarde. Igual lo podemos hacer a las 3 o lo podemos hacer un poquito más tarde, ustedes se ponen de acuerdo si quieren. Entonces, eso sería. Y básicamente eso es, chicos. Muchas gracias a todos por el tiempo y nos estamos hablando la próxima semana. Y bueno, chicos, otra cosa, siempre van a tener mi correo disponible, entonces si en algún momento quieren seguir haciéndome consultas de farma porque no saben a quién preguntarle, siempre pueden mandarme un correo haciéndome alguna pregunta. Yo siempre voy a estar por ahí y espero en algunos años que nos veamos en el hospital como colegas. Ya ustedes en su especialidad y yo ojalá trabajando por ahí, que hospital es algo de lo que más me gusta. Entonces, eso sería todo, chicos. Muchas gracias y nos estamos hablando.